que no puedo detenerme de expresar la feliz que estoy hoy con este encuentro que aquí estamos todos gracias al director del Instituto Cervantes, que estaba siempre aquí escuchando nuevas sugerencias y nuevos temas que pueden surgir a partir de los estudiantes y los ciudadanos de FES, temas de interés, y estaba siempre aquí para darnos la ayuda y la subvención posible dentro de lo que cabe para ayudarnos en tanto que estudiantes. Mis gracias van también dirigidas a Maribel, siempre colaborando, trabajando de día y noche, enviando mensajes hasta los domingos para realizar este encuentro. Estoy muy feliz al estar sentada cerca del profesor Edila, un profesor de esta talla. Para poder estar con él en la mesa necesitamos, tanto que estudiantes de tantos años de investigación científica y tal, para nada más poder sentarse cerca. Fíjense en presentar una comunicación aquí a su lado. Y bueno, la verdad, en este encuentro de hoy sobre la literatura marroquí en español y en la mesa en que me toca presentar mi comunicación, cuyo tema la puesta en valor y potenciación de esta literatura, en tanto que mi condición de doctoranda no veo mejor posibilidad de potenciar esta literatura que a través del estudio de esa misma literatura, de este fenómeno, criticar y analizar estas obras que forman parte de esta ola literaria. Por lo que elige en mi comunicación destacar la originalidad de la creación literaria de la tercera generación que representa este fenómeno literario estado de cuestión. Pero antes de acudir al análisis de la originalidad de esta creación, precisamente en catalán, recuerdo que hoy día España es un país cuyos inmigrantes procedentes en su mayoría de Marruecos están implicados cultural, educativa y socialmente en el proceso de desarrollo. Están integrados para una evaluación seria y consciente de la nueva dimensión que está tomando el fenómeno. Una implicación cuyos protagonistas son los inmigrantes y sus hijos, que dejaron de ser una posible mano de obra para ser parte integrante de la evolución efectiva de ese país receptor y para su transformación. ¿Qué tiene que ver la inmigración con nuestro tema? Pues nos referimos a la ineludible aportación de dichos inmigrantes, como no, con el tema que nos toca, los inmigrantes con capacidad creadora. Bien entendido, los escritores que acompañan y viven desde cerca este proceso y van en búsqueda de su evolución. Por consiguiente, el desarrollo de su país natal como el país receptor. Una vez que el inmigrante decide crear en la lengua de adopción, la relación entre el escritor y la nueva lengua tiene características particulares. El escritor argelino Tahar al-Amri explica que, cito, cuando escribir en una lengua extranjera es un acto pagano, porque si la lengua madre protege, la lengua extranjera profana y libera. Ahora bien, ¿por qué elegimos a los escritores inmigrantes? Pues porque además de su labor creadora, lo hacen en español desde el mismo país de acogida, en este caso España. Son una pléyade de embajadores de sus países que luchan sin derramar sangre con sus palabras, colaborando así con los políticos del país acogedor, asociaciones, organizaciones, etc., para sacar juntos los frutos de la evolución requerida. Ahora bien, hemos hablado de originalidad, efectivamente, y a cambio de los progenitores que intentaban describir la realidad social con cierta neutralidad a partir de la sencillez y simplicidad de la vida cotidiana, con personajes ilustrativos de ciertas clases sociales para criticar tímidamente a la sociedad. Citamos un ejemplo, Nkafa, el Laiqi, el Hakawati, etc.
La virtud de la nueva generación se revela en que los protagonistas de sus obras son los mismos escritores, o sea, personas reales, y para aludir a lo ficticio en sus obras, que se consideran autobiográficas, aluden a personajes que representan la localización del individuo marroquí, árabe, musulmán o bereber dentro de la sociedad receptora en el ámbito de la vida colectiva, con sus problemas, transformaciones y esperanzas. Ahora bien, según la profesora Khadija Kerzezi, este fenómeno literario, cito, está avanzando a pasos agigantados en el panorama de las letras españolas y va cobrando día a día más fuerza y madurez. Esta tercera generación viene como un plan de urgencia para darle un nuevo soplo a la temática de las creaciones literarias caso de estudio, pasando a una máxima velocidad de libertad de expresión literaria, con mucha razón, ya que ese plan de urgencia debería proyectarse en la segunda generación. Viene esta generación consciente de su papel en provocar un choque cultural, tanto en los hispanistas marroquíes como en el lector español e hispanohablante. Este movimiento literario marroquí joven se hace cargo de reorganizar los papeles culturales de ambos países, tanto el país natal como el receptor. Esta generación no trata solo de ampliar el ángulo desde el cual se trata y sigue tratándose la cuestión de inmigración, sino también de innovar con implicaciones modernas, nuevos temas, en definitiva, alejados de toda carga histórica, ¿cierto? No podemos trazar un esquema fijo de lo que reflejan los escritores de esta ola literaria, menos aún cuando analizamos sus creaciones que giran en torno a la mujer inmigrante en particular. Pues la rotación que tomó esa generación literaria fue un proceso individual de cada escritor. Las perspectivas desde las cuales se estudia literalmente el caso de la mujer fueron misceláneas. Esta combinación, variada y compleja, es resultado obvio de la formación personal y profesional de cada escritor a solas, sin dejar de contener a esta consideración su composición ideológica, religiosa, cultural y así sucesiva. Sin embargo, ese carácter individual no designa un beneficio mínimo o microscópico. Al revés, esa operación creativa individual, en cuanto a la visión colectiva, en cuanto al eje temático que desarrolla, conduce forzosamente a un beneficio común. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿quiénes son estos escritores? ¿Cuáles son sus puntos de encuentro? ¿Por qué eligieron el catalán en vez del castellano? ¿Qué es lo que han conseguido y lo que buscan lograr en materia de evolución de la situación migratoria en la autónoma de Cataluña y por consiguiente en España? Los 4 escritores pertenecientes a esta ola literaria, Sitona Jackie Hashmi, Said Dawi, Leila Karrouch y Mohamed Sheib, procedentes del Rif de Marruecos, salvo Mohamed Sheib, o sea, son amazigh. Nacieron entre 1960 y 1970. Se trasladaron a España, a Cataluña, precisamente en una edad temprana, que no supera los 8 años. Dominan el español, el árabe, entre otros, pero prefieren el catalán para sus creaciones literarias. En cuanto a sus puntos de encuentro, entre otros, tenemos la doble crítica que llevan estos escritores a cabo a través de sus creaciones, cosa que no está en el alcance de todos los escritores de la literatura marroquí en español. Pero en el caso de nuestros escritores, siendo ciudadanos de la frontera de Marruecos, como es el caso de la mayoría de las fronteras del mundo, los nativos de ahí suelen no tener conciencia de los límites territoriales determinados por los políticos, por el Estado. O sea, en su contacto con los ciudadanos del otro lado, con los inmigrantes que están de vuelta cada año al pueblo, contaminan tanto su modo de vida como la misma lengua materna.
Haciendo lo mismo, bien, están más disponibles al cambio, más aferrados a sus tradiciones también. Esta condición fronteriza de estos creadores hizo que los mismos tengan más posibilidad de afincar una literatura mundial. Y como lo explica nuestro catedrático Cristian Ricci, los inmigrantes o transnacionales están mejor equipados para evocar una poética del nuevo orbe que rompa con las subdivisiones basadas en fronteras políticas y esencialmente culturales inalcanzables. Ahora bien, ¿por qué no eligieron el castellano para sus creaciones en vez del catalán? En palabras generales, los escritores suelen elegir la lengua del país de adopción para demostrarse a sí mismos y a la sociedad receptora que han echado raíces. Lo hacen sobre todo porque su audiencia primera es la sociedad en la que viven. Su lector ideal es el vecino o la vecina, los miembros de esta comunidad de la que han elegido formar parte. Aquí, la comunidad catalana. Otra explicación específica de esta ola literaria no las da la propia Najat el-Hashmi, que piensa que hay un paralelismo entre el tamazight y el catalán. Cito, dice: siendo las dos lenguas marginadas por ciertos poderes, todavía sentía incluso más el deber de defenderlas. Se refiere al amazigh y al catalán. Elevarlas al lugar que les corresponde, aunque no fuese usándolas. Y afirma más adelante que escribe en catalán, que ha sustituido a su lengua materna, el tamazight, porque al descubrir que mi discurso, dice Najat, al descubrir que mi discurso interno era en catalán, fue un punto de inflexión. Ahora bien, y para ayudar en el entendimiento de la situación actual de la literatura marroquí en español, en donde nacen estas nuevas mutaciones generales por una ola de intercambio profundo de ideas y opiniones, etc., entre los creadores que se usan del catalán para traducir su mundo sumergido y marginado, que acompaña su condición migratoria versándolo en sus obras, recurrimos a la afirmación de Anna Rueda. Dice que con el idioma en que se expresan la identidad multicultural que surge de esa confluencia de factores, el resultado es una literatura genuinamente transnacional, en la que la identidad no viene marcada por el nacimiento, sino que depende de cómo se negocia un espacio de convivencia entre la magrebidad y la catalanidad, tanto en el espacio como en el tiempo. Ahora bien, como he dicho, que para potenciar esta literatura, desde mi humilde perspectiva siempre, no puede ser sin un estudio y análisis responsables del fenómeno. Y aquí desde el ámbito académico y desde la investigación científica, que son los medios legitimados para esta tarea de puesta en valor. Por ello, elegimos a Najat el-Hashmi como la figura más representativa de la literatura marroquí en catalán. Sin embargo, señalamos que no es menor nuestra apreciación a las creaciones literarias de Saïd el-Khattaoui, de Leila Karouch o de Mohamed Shaib. La elección de Najat el-Hashmi ha sido por el simple hecho de que fue la primera ganadora del premio Ramón en 2008. Y bueno, al igual, la creación literaria de estos escritores es tanto de calidad y abundante en tan pocos años, que empezaron desde 2003, que no podemos abordarlas y estudiarlas todas de una vez en una sola publicación. Bien, no voy a dar ni una bibliografía de Najat el-Hashmi, pero a citar sus obras directamente, publica en 2004, bueno, no sé pronunciar el catalán, pero traducida su obra como Yo también soy catalana. Sí. El título, según el profesor investigador Abdelkader Bousfench, es revelador.
de una voluntad de ubicación o de reubicación. Se reivindica la pertenencia a una determinada cultura, la catalana. Es una novela que versa sobre su experiencia como migrante, por lo que tiene muchas connotaciones autobiográficas. Esta novela invita, según Ana Rueda, invita a ensanchar los términos angostosos y reduccionistas de la literatura española o la literatura marroquí, porque elige narrar una experiencia hispano-marroquí de frontera a través del catalán. Con ello, el Hashmi enriquece un patrimonio cultural múltiple marroquí, amazigh, musulmán, catalán, español, a la vez, que ejemplifica el derecho del escritor a crear una literatura extraterritorial, situada justo en el filo de la experiencia fronteriza y dramatizada en el uso del idioma. Fin de cita. Como mencionamos antes, por su novela El último patriarca, que salió en 2008, el Hashmi obtiene el premio más prestigioso de las letras catalanas. Tras ganar el premio, la escritora afirma en una entrevista acordada al periódico: o la literatura catalana se deja contaminar o se muere. El premio otorgado a nuestra escritura es una muestra real y efectiva de que las fronteras, los inmigrantes, la condición de hibridez evaporan cuando se trata de la creación y, desde luego, del ámbito de intelectualidad en España. En valoración a las creaciones de Nejat el-Hashmi, Khadija Kerzazi afirma que estas dejaron de ser mera expresión espontánea que emanará de los portavoces de la comunidad inmigrante para recibir por fin un reconocimiento oficial y ser parte integrante de las letras nacionales españolas. A su vez, esta novela fue traducida al español, como he dicho, una obra que siempre, según Khadija Kerzazi, es para denunciar lo que la autora llama pornografía étnica y reírse en la cara de los políticos que en sus campañas electorales venden la integración como receta milagrosa para todos los males del inmigrante. Esta novela autobiográfica, El último patriarca, narra la historia de una joven chica marroquí en lucha identitaria constante que cabalga entre conservar sus tradiciones y culturas maternas, la amazigh marroquí, y entre integrarse en esa sociedad occidental y por consiguiente aceptar su ideología. El Hashmi explica que su obra enseña cómo se sale de un entorno familiar opresivo y se pasa a ser libre. El Hashmi, a través de esa novela, es una continuación a la llorada Fatima al-Mernissi por su lucha constante y negociación de su identidad afroeuropea, o de Amin Maalouf en su obra ensayística Identidades asesinas, en que remete en cuestión la identidad, la redefine y se niega a considerarse de un sitio o del otro, porque pertenecer a una religión o la otra. Al igual, el Hashmi es partidaria de la hipótesis literaria de Homi Bhabha, que se refiere a dos conceptos claves de la definición de lo que el autor intercultural es. Los dos conceptos son una lengua propia y el tercer espacio. Tan solo con la emergencia de la idea de migración, se ha cumplido el Acta 1, surge una descentralización mental en la persona y escribe desde un espacio de transición donde se efectúa, según Lorenzo Silva, la indagación en la imagen de la identidad cultural y nacional como algo homogéneo y auténtico. Ello hace que ya no es cuestión planteada la lengua y la identidad. Claro, el Hashmi pudo reescribir su identidad en una lengua que domina a la perfección, pero sigue ajena. Logra problematizar el proceso de adaptación a una nueva cultura y mundo paradójicamente distintos que llevan al choque entre los inmigrantes, pero muestra que su destino no era el que suelen dibujar los padres o familias,
sino el que uno elija para sí mismo. Desarrolla su identidad individual. El conflicto de identidad muy conocido entre los hijos de inmigrantes, Nejat Hashmi lo supera inteligentemente, con mucha lógica y cuidado. Nejat selecciona a través de su protagonista de la obra lo que le conviene a partir de cada práctica y desde luego cada cultura. Y así la protagonista va forjándose una identidad individual, que no es sino una fusión de las señas identitarias que la componen, bien entendido, la marroquí, la amazigh, la musulmana y la catalana. Y llega a la conclusión a través de su narradora de la falacia de pertenencia. A este respecto, Nejat Hashmi afirma que su sueño es poder dejar de hablar de inmigración algún día, no tener que dar más vueltas a las etiquetas, no tener que explicar por enésima vez de dónde vengo, o al menos que este hecho no tenga el peso específico que tiene. En la misma línea, esta vez en referencia a Yo también soy catalana, Ana Rueda comenta que la protagonista de la novela ni se queda estancada ni pierde la vida en el estrecho, sino que revela una firme voluntad de integrarse al país adoptivo a través de un proceso de aculturación que le permite tender nuevas redes sociales. Es una narración de asentamiento permanente, tanto que lo que la protagonista teme es volver a Marruecos y no encontrar ciertos familiares, no reconocer lugares, olores, esencias, etc. El pasado en Nador se convierte en lejano, recuerdo, un retorno imposible. Y ahora, para terminar, la misma Ana Rueda, en reseña al artículo de Duren Massi titulado A Place Called Home, explica que todos somos extranjeros, ya que es una equivocación creer que todos tenemos un lugar a donde pertenecemos, o que exista un lugar que nos pertenece a nosotros. Sin embargo, las obras todas juntas de esta tercera generación son una muestra de que las palabras son aliadas de la posibilidad de expresión que termina con libertad. Y en plano mayor, la lengua cuyo desconocimiento puede transformarse en barreras culturales, mientras su perfeccionamiento es el instrumento del que los inmigrantes pueden usarse para cambiar sus destinos para siempre. Para concluir, cabe señalar que la obra literaria del Hashmi, incluyendo El último patriarca, sirve no solo para leer y contemplar, sino como receta de instrucciones para futuros inmigrantes junto a sus hijos. Los mensajes que incluye son tan claros y motivadores que pueden servir, como opina el catedrático Cristian Ricci, de practicada social. Y gracias por su tiempo y por su paciencia. Muchísimas gracias por tan excelente comunicación. La verdad nos ha puesto sobre la mesa, o nos da a conocer, la ocasión de conocer otro componente de la escritura marroquí en lengua española, o en este caso en lengua catalana, en fin. La de unos marroquíes que por circunstancias diversas pues se han establecido en España y se han, digamos, hecho su lugar en España y por lo tanto se han aventurado en este difícil arte de la escritura, reflejando sus vivencias internas, en fin, su evolución y todo lo demás. Entonces yo lo que veo me interesa esta literatura de marroquíes ya asentados en la emigración, es que nos narran, digamos, en primera, como de una fuente muy cercana al asunto, ¿no? Sus vivencias, etcétera, en vivo, ellos viven. Otros autores marroquíes ya trataron de la inmigración, justamente pero estando aquí, ¿no? Es decir, no es lo mismo que haber experimentado la migración en su propio cuerpo, etcétera. Por lo tanto, es una aportación nueva, hay que tenerla muy en cuenta y seguro que va a tener
un futuro prometedor por las circunstancias de haberse acoplado, digamos, haberse integrado y estar en España, etc. Yo creo que sí, que hay que prestar mayor atención a este tipo de literatura llevada por marroquíes de la migración. Muchas gracias y damos el paso al siguiente ponente, que es nuestro común amigo Farid Rahman Betria, tangerino, granadino y madrileño. Entonces, claro, eso quiere decir que es conocedor de estos mundos, ¿no? El mundo marroquí, el mundo español, con sus circunstancias, sus peculiaridades, y autor de varios escritos que reflejan esas vivencias, esas experimentaciones vitales, y por lo tanto le doy la palabra para que nos ilustre y nos muestre un poco de qué va, cómo va esa escritura marroquí de expresión española estando, digamos, en la otra orilla, ¿no? Bueno, lo primero, comprobar que se me escucha bien para ver si subo la voz o no. Perfecto. De entre todas las perspectivas diferentes desde las que podría haber enfocado